para estos tiempos y como nos vemos, es muy importante. En estos tiempos tenemos que unirnos más como iglesia, tenemos que unirnos más como el cuerpo de Cristo, empezando aquí en la casa, empezando nosotros. Estamos viviendo en los tiempos donde la sociedad ha puesto el individuo sobre el sentido común y ha puesto el individuo sobre la familia. Vemos que el mundo va cambiando lamentablemente y muchas iglesias siguen el rumbo del mundo. Hay enseñanzas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero como el mundo las dice y el mundo las practica, entonces nosotros también las adoptamos, como esta enseñanza que dice que tú tienes que amarte primero. Incluso yo lo he escuchado en iglesias que dice, tú antes de amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Si tú no te amas, ¿cómo puedes amar al prójimo? Yo lo he escuchado. Y parece razonable al oído humano. Pero la cosa es que el Señor nunca dice eso. El Señor dice que el primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, entonces nosotros dentro del Evangelio, dentro de los caminos de Dios, lo que es el ego, lo que es nuestra persona queda a un lado. Jesucristo siendo Dios se humanizó, ¿para qué? ¿Para venir a gozar de los placeres de este mundo? Jesucristo dejó la divinidad, se puede decir allá arriba, porque aunque Él era Dios aquí, pero Él dejó toda la gloria allá en los cielos. Lo dejó a voluntad propia. Llegó a este mundo. ¿Nació dónde? ¿En un hotel 5 estrellas? ¿En el mejor hospital que había en aquel tiempo en Jerusalén? Nació en un pesebre. Y después de ahí, ¿vivió una vida de lujos? De ninguna manera. Cuando fue creciendo, Satanás le ofreció todo. Dijo, si tú me adorares, yo te doy todo lo que tus ojos te ven. Poder, riquezas. Y Jesucristo no. Dijo, no, yo solamente adoro al Padre. Vivió su vida ministerial y dice, Señor, una persona dijo, déjame seguirte. Le dijo, de cierto te digo que si me sigues, está bien. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él iba caminando a predicar el reino de Dios. Le llegaba la noche y donde le llegaba la noche, ahí se quedaba a dormir. Vemos que nuestro Maestro Jesucristo abandonó su propia vida para entregarla por nosotros. Ahora, cuando te dicen, ámate a ti mismo, están en contra de la misma práctica que Jesucristo vino a hacer. Ahora, nosotros tenemos un maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? ¿O qué deberíamos ser? Discípulos. Discípulos de Jesucristo. Y fíjense lo que dice Jesucristo. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Sigue diciendo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿A cuántos de ustedes les suena familiar eso? ¿Cuántos de nosotros a veces los practicamos? Pero yo os digo, Jesucristo, nuestro Maestro, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Wow. Inclusive yo he escuchado profetas y apóstoles que dicen, si tú me bendices, yo te bendigo. Si tú me maldices, yo te maldigo. Yo lo he escuchado. Entonces cuando vemos el maestro aquí dice, no, dice, bendice a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Jesucristo también dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Lucas, Jesucristo dice, hubo también entre ellos una disputa sobre de quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, hablando del mundo. Así es el mundo, así es afuera. Es normal que los reyes de las naciones se enseñoreen de ellas. Es normal, dice. Mas no así vosotros. ¿Cómo? Suena como, no, pues si el mayor agarra los mejores puestos. El que tiene más importancia y más relevancia agarra los mejores puestos. Es normal. Y nos gusta que nos atiendan así. ¿A cuánto le gustaría andar por la alfombra roja de los Óscares? Dice, pero no, más vosotros no. Ustedes no. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Ok, ustedes no. ¿Ya? A ustedes no, dice. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Cuántos de ustedes, no me lo digan a mí, pero se creen mayor que otras personas que están sentadas al lado de usted? Si usted se cree mayor, automáticamente tiene que servir. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Lógico, ¿no? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mismo Rey de Reyes, el mismo Dios, el mismo unigénito Hijo de Dios, estaba ahí, estaba sirviendo a toda la humanidad. Y él dice, aprended de mí. Y nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. Ahora, la pregunta que yo les dejaría es, ¿cómo deberíamos actuar como iglesia? ¿Cómo deberíamos actuar como individuos? ¿Es razonable poner al individuo sobre el sentido común? ¿Es razonable aceptar que el individuo marque ciertas reglas según la Biblia? No. No podemos ser así. Entonces Jesucristo aquí nos da una enseñanza que nosotros somos diferentes. Allá del mundo pueden hacer como quieran, pero nosotros en la iglesia somos diferentes. Y tenemos que ser diferentes. No podemos seguir la iniciativa del mundo. Ahora tú puedes decir, es que yo tengo tantos problemas. ¿Y quién me ayuda a mí? Tu hermano debería ayudarte, ¿no? Esa sería la respuesta. Pero tú dices, yo tengo tantos problemas, tengo tanto estrés, tengo tanta ansiedad, que no tengo tiempo para nada. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Cuando dicen, hermano, lo que usted tiene que hacer es evangelizar. Jesucristo dice, id y predicar el evangelio. Ir a las naciones, predica, enseña, bautiza. ¿No dice la palabra del Señor así? ¿Quién lo dijo? No lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Judas el traidor, porque ahí sí no le teníamos caso, ¿no? Lo dijo mismo Jesucristo. Ustedes tienen que ir y predicar el evangelio a toda nación, tienen que enseñar, tienen que bautizar, tienen que hacer discípulos. Pero ¿cuál es nuestra excusa? Fíjense cuál es nuestra excusa. Yo no tengo tiempo. Yo no puedo. Yo no conozco a nadie. Es que yo soy tímido. Es que yo soy introvertido. Y ponemos el yo delante. Entonces Jesucristo dice, no. Ustedes no pueden poner el yo delante. Ustedes tienen que poner a las otras personas delante. Cuando Jesucristo nos enseña y nos manda a evangelizar, ¿por qué? ¿Porque es capricho o porque hay una gran necesidad? Porque hay una gran necesidad. Jesucristo vio la gran necesidad que había en el pueblo y se estremeció y dijo a los discípulos, rogar al Padre de la mies para que mande obreros, porque hay una gran necesidad. La mies es mucha, pero los obreros, parece que se vuelve a repetir la historia. Parece que estamos viviendo en los mismos tiempos donde reinaba más el ego, reinaba más mi persona, lo que yo quiero, lo que yo deseo, en vez de lo que Jesús está mandando a hacer. Entonces, si nos consideramos discípulos de Jesucristo, tenemos que hacer las palabras de Jesucristo. Ahora tú dices, ¿y qué hago con todos mis problemas? ¿Qué hago con todas mis preocupaciones? Jesucristo lo dijo.
hecha sobre mí. ¿Y quién la va a llevar? ¿Quién se va a encargar de tu carga? ¿Quién se va a encargar de tu problema? Pero díganlo con fe. Porque así como, ¿quién se va a encargar de nuestros problemas? Echa sobre mí tu carga y yo la voy a llevar. Tenemos que creer. ¿Saben por qué? Porque el enemigo usa el mundo para estresarnos, para que nos den ataques de ansiedad, para que nos den problemas, porque el mundo está lleno de problemas. Está lleno de problemas. Nosotros estamos en este mundo, no somos, pero estamos. Y al estar en este mundo también vienen los problemas. Jesucristo sabía, conocía la situación del ser humano. El Señor es eterno, sabe la situación que estamos ahora. Sabe los problemas económicos que hay alrededor del mundo, la escasez y todo. El Señor conoce, sabe los tiempos. Y sabe que tú ibas a estar en este tiempo. Y para ti es la palabra de decir, echa sobre mí tu carga, yo la voy a llevar. Tú no te preocupes. O sea, haz lo que tengas que hacer como trabajador, ¿cierto? Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como abuela, como suegra, como suegro. Haces el trabajo que tengas que hacer, pero no te sobrecargues. Echa sobre mí tu carga y yo la voy a llevar. Y esta fe es la que vence al mundo. Si nosotros no usamos esta fe, vamos a andar derrotados siempre. Vamos a andar siempre cabizbajo. Vamos a andar siempre como pesulánimes, vamos a andar siempre decaídos, vamos a andar siempre estresados, vamos a andar con depresión, vamos a andar con ansiedad, vamos a andar con problema tras problema tras problema, porque no usamos la fe que vence al mundo. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. O sea, todo encaja en Jesucristo. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, tenemos que seguir a nuestro maestro que es Jesucristo. Entonces tenemos que desprendernos del yo. Es que yo, es que mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Ya dejémonos de darnos las víctimas porque en Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo sabemos de memoria? Tenemos que usarlo, tenemos que aprender a usarlo. Ahora, la unidad, que estamos hablando de la unidad, ya me está yendo otro tema, ¿no? La unidad del Espíritu. Lo que leyó nuestra hermana Susana habla de la unidad del Espíritu. Ahora, esta unidad no es por la conciencia de cada quien. Esta unidad no es por lo que yo siento. Esta unidad no es por la fe. Esta unidad no es porque si alguien me cae bien o alguien me cae mal. Esta unidad no es por conveniencia, sino que esta unidad es del Espíritu. ¿Y qué Espíritu? Del Espíritu de Dios. Esta unidad sobrepasa toda unidad que tú puedes pensar humanamente hablando. Tú puedes decir, es que este me cae mal. O es que este es mi enemigo, es que este me trató mal. Y cuando pasa esas cosas, ¿qué es lo que haces tú? Automáticamente te alejas, te olvidas, rechazas. ¿Cierto? Es normal. Pero esta unidad no. Esta unidad es diferente porque esta unidad viene del Espíritu de Dios, que es el mismo Dios dentro de nosotros. Y nosotros ya no tenemos una autoridad más baja que el mundo, no tenemos una autoridad más baja que la del enemigo, no tenemos una autoridad más baja o inferior de Satanás, sino que tenemos una autoridad superior que es el mismo Dios en nosotros. Es el mismo Dios obrando en nosotros. Entonces cuando decimos yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo, incluyendo la unidad. Porque no es nosotros. No es nuestra mente, como yo le decía, no es nuestra conciencia, no es nuestra alma, sino esta unidad viene del mismo Espíritu de Dios. Amén. Y así como Jesucristo, el Padre, son uno, así también nosotros tenemos que ser uno. Ahora, ¿somos diferentes? Usted se puede mirar alrededor, todos somos diferentes, diferentes caracteres, diferentes personalidades, somos diferentes portes, otros son más bonitos, otros son más feos, pero son todos diferentes, somos todos diferentes. Pero Jesucristo sabe eso. Y Jesucristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces cuando pertenecemos a Jesucristo y permanecemos en él, que es la vid, ustedes saben lo que es la vid, ¿cierto? Que es la parra, que es la planta. Dice, bueno, el Señor, Dios es el obrador y yo soy la vid es la planta. ¿Y los pámpanos cuáles son? Son eso. ¿Has visto esas ramitas que son como
crespas, o como le llaman, como espiral, esos son los pámpanos. Y cuando ese pámpano se mantiene en la vid, ese se transforma en un racimo de uva. Y puede dar una uva como puede dar 100 uvas. Después cortan la uva, el fruto, pero ese pámpano queda. Y el próximo año vuelve a dar fruto. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo soy la planta. Usted no se preocupe. Yo les voy a alimentar. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Los nutrientes yo se los voy a dar. Ustedes, cada uno, es un pámpano diferente. No son todos iguales. Son pámpanos diferentes. Dice, y si ustedes permanecen en mí, entonces van a llevar fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nos separamos de la unidad del Espíritu, por decir, nosotros estamos aquí, esta iglesia, estamos, y a mí no me cae bien alguien. Por decir, a mí no me cae bien mi mamá. ¿Cierto? Lo sospechaba de un principio. Supongamos que me cae mal mi mamá, y yo digo, mi mamá cómo es, y yo digo, yo quiero trabajar con ella. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Me estoy separando, me estoy saliendo, me estoy haciendo una división. Y cuando hago esa división, automáticamente yo me salgo, me separo de Jesucristo, me separo de la vid. Porque a mí el que me da la vida, se puede decir espiritual, no es mi mamá, no son ustedes, es Dios. Yo no me puedo separar del cuerpo de Cristo porque yo dice, mi mamá me cae mal y me voy a Asia a predicar. Jesucristo dice, no te sirva así, porque si tú te separas, si llevas ese odio, llevas ese rencor y te separas, entonces nada puedes hacer sin mí. Entonces es importante siempre estar conectado a la vid que es Jesucristo. Ahora, todos nosotros tenemos un llamado, algo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Efesios, lo que leyó nuestra hermana Susana, dice así: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, tú tienes que caminar, tienes que avanzar, tienes que andar en esa vocación en la cual tú fuiste llamados. Entonces, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a marchar? ¿Solamente vas a agarrar tus maletas y te vas? No, el apóstol Pablo dice aquí, dice, ¿cómo es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre? Dos claves donde el ego no aparece en ninguna parte. ¿Han visto una persona que sea humilde pero al mismo tiempo bien ególatra? No existe. O una persona narcisista y diga, es que yo soy humilde. Nadie le cree. No van de la mano. El ego y la humildad no van de la mano. Entonces dice aquí, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Si usted es una persona que anda peleando todo el día y diga, no, es que yo soy manso, ¿usted le va a creer? Obvio que no le va a creer. Si una persona anda puro reclamando y llorando y peleando, no es manso. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, vas a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Wow. Así es como tienes que llevar tu vocación. El llamado que Dios te dio, lo tienes que llevar con humildad, con mansedumbre y soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De la paz, no de la guerra, no de la pelea, porque a veces confundimos, ¿no? De la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es como tenemos que andar. Si tú quieres que el llamado o el ministerio que Dios ha puesto en tus manos fructifique, tenemos que estar pegados a la vid para que dé fruto. Entonces, cuando andamos en la vid, que es la vocación, que es el llamado, entonces tenemos que andar con humildad, con mansedumbre, soportándonos, en amor. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, y el Señor va a estar con nosotros.
Juan dice, el que dice que está en la luz, ¿cuántos dicen que están en la luz? Yo sé que ya no quieren responder porque no se sabe en el versículo, ¿no? Pero la seguridad de nuestra salvación es que estamos en la luz. ¿Ya? Algunos ya. El que dice está en la luz. ¿Quiénes están en la luz? Todo va a depender, ¿no? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo el apóstol Juan, el que recibió las enseñanzas directas de Jesucristo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces aquí vemos que lo que dijo Jesucristo acerca de la vid es la verdad. Si tú te arrancas, sales de la vid, vas a andar en tinieblas. Y vas a querer hacer un montón de cosas. Y vas a querer que tu ministerio engrandezca o yo quiero hacer cosas para el Señor, pero no la vas a poder lograr porque estás en tinieblas. Y no vas a saber para dónde vas, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, el que nos guía a la justicia, el que nos guía en el camino. Entonces tenemos que andar en luz. Si tú aborreces a tu hermano, entonces andas en tiniebla. Entonces aquí yo quería que hiciéramos un ejercicio simple, que voltees tu cabeza para atrás y para el lado. No, háganlo, de verdad, no estoy bromeando, ¿eh? Para un lado, vean a sus hermanos, identifíquenlo a cada uno, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer en su casa, donde quiera que lo estén viendo este video. Si a alguno de ustedes les cae mal, hay que decir que andan en tinieblas. Si usted vio algo, y este me cae mal, pero voy a poner cara sonriente igual. Porque claro, podemos engañar a medio mundo, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, si nosotros no queremos, entonces vamos a andar en tiniebla y nuestro ministerio y la vocación que el Señor nos ha llamado, no la vamos a poder alcanzar. Vamos a estar luchando y peleando, no lo vamos a alcanzar. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué? Si yo, mira, oro, ayuno. Si no te pones en la buena con tu hermano, nada va a pasar. Nada va a funcionar, porque la esencia del Evangelio, ¿qué es? El amor. Pablo lo dice en 1 Corintios, tú puedes hablar muchos dones, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero si no tienes amor, de nada sirve, absolutamente de nada. La esencia del Evangelio es el amor. Entonces, por eso el Señor siempre nos dice, tú preocúpate de tu hermano. No, pero es que me cae mal. Bueno. Lee los Evangelios. Ahí está la solución. Ayúdalo igual. Sopórtalo. Los unos a los otros. Porque todo tiene una solución. No, todo tiene una solución. Ahora, ¿cuál es la importancia de la unidad del Espíritu? Miren, en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Jesús les dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén, porque ahí ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ellos sabían que justo en el día del Pentecostés iba a descender el Espíritu Santo. No, ellos no sabían. Ellos no conocían cuándo. Ellos solamente le hicieron caso al Señor. Ahora, ¿por qué también estaban en Jerusalén? Porque se estaba celebrando la fiesta de las semanas. El Shavuot o el Pentecostés se estaba celebrando, entonces estaban todos en Jerusalén. Pero dentro del calendario de Dios había un propósito. Y Jesucristo le dijo, ustedes se quedan aquí juntos, unánimes, y dice que estaban perseverando en la oración juntos, buscando la presencia de Dios. Y dice, y en el día de Pentecostés, porque era el calendario de Dios, justo en ese día iba a caer el Espíritu Santo. Dice, descendió el Espíritu Santo y llenó toda la casa. Y llenó todos los que estaban ahí, que alrededor eran como 120 personas. Eran 120 personas y gloria a Dios, descendió el Espíritu Santo, empezaron a hablar nuevas lenguas y empezó a fluir, ¿cierto?, el mensaje de Pedro, de Jesucristo, llamándolos al arrepentimiento. El Espíritu Santo solamente daba señales y llenó al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro no empezó a predicar del Espíritu Santo. No dijo, ustedes ven estas señales, esta es la promesa.
¿Y saben por qué? ¿Quién dijo esta promesa? Jesucristo. Y ustedes crucificaron a Jesucristo. Y ustedes los mataron. Y todos quedaron así. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y se arrepintieron 3.000. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero por el poder del Espíritu Santo. Ahora imagínense que esos 120 estén peleando por un pedazo de pan. Imagínense que esos 120 hayan estado en envidia, contiendas, pleitos. Yo creo que el Señor igual tenía que haber cumplido el día. Dios todo lo sabía, Él conocía que ellos iban a estar ahí, que ellos creyeron a Jesucristo. Pero imagínense si ellos no estaban en pleito. No pasa nada. Quizás habrá pasado al lado. En otras personas. Quizás a Pedro, a Juan, a Jacobo solos. O quizás solamente los 11 apóstoles. Quizás hubiera pasado con ellos. Los demás siguen en sus peleas. Pero de qué hubiera pasado, porque está en el calendario de Dios. Pero lo que es lo que yo quiero decir, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene un llamado, Dios tiene algo que va a querer fructificar tu vida. Pero si tú andas en pleitos, contiendas, enemistades, no va a pasar nada porque estás en tiniebla. No desaproveches la oportunidad que Dios, porque Dios tiene un calendario, las fechas. El Señor no aplaza las fechas. El Señor dice, tal fecha se hace y se hace. ¿Ustedes creen que Jesucristo dijo, Padre, ya voy para... No, espérate 5 minutos más. No, o sea, ella tiene una fecha, está todo escrito. Fíjense, de Génesis a Apocalipsis ya está todo escrito. Dios ya sabe los tiempos. Entonces, cuando tiene que pasar, tiene que pasar. Pero como el Señor nos dio voluntad propia, un libre albedrío, está en nosotros adquirir esas promesas o no. Por eso tenemos que dejar lo que dice este mundo y tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que empezar a pensar diferente. Tenemos que ser correctos en la manera de pensar, sobre todo en la fe. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿cómo llegamos? ¿Santos puros? No llegamos ni santos ni puros, llegamos chuecos. Llegamos mal, emocionalmente estábamos mal. Quizás muchos de nosotros andamos allá abajo en un hoyo, en la depresión. Y el Señor de ahí nos rescató. Pero el Señor nos limpia y nos lava de todo pecado. Pero el proceso del cambio empieza ahí. Pero está en nosotros si queremos cambiar o no queremos cambiar. Cada vez que nos acercamos a Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos muestra, porque Él dice, Jesucristo, que iba a venir el Espíritu Santo y Él le iba a decir qué era lo que tenías que cambiar. Dice que Él iba a apuntar el pecado que estaba en ti. Él lo va a hacer porque Él iba a convencer al mundo de pecado. Entonces a ti te tiene que convencer de las malas obras que tú haces. El Espíritu Santo te va a decir, esto tú lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo mal y esto tú lo estás haciendo mal. El Espíritu Santo va a decir, tú tienes que cambiar. Ora y vas a poder cambiar. Pero a veces nosotros no, somos duros. Decimos, no, es que así soy yo. No, es que mi abuelo era así, mi papá era así, yo también soy así. No, nosotros tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que, por ejemplo, si tu vehículo va en el camino y se te prende la lucecita del check engine, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Pero qué hacemos nosotros? Le seguimos. Entonces, así a veces andamos así andamos con nuestra vida espiritual. Vamos caminando y hacemos algo. Y el Espíritu Santo, check engine, seguimos en la misma. Pero ¿qué pasa si seguimos con eso y no le ponemos atención? Eso va a echar a perder otra cosa, hasta que el auto... Y cuando se queda, ¿qué hacemos? ¡Ay, Señor! ¡Ahí! Te están avisando con tiempo, ¿no? Y así pasa con nosotros en la vida espiritual. Si nos prende el check engine, seguimos en las mismas. Agarramos otro problema, y el estrés, y que la falta de esto, y que la falta de esto, y la falta de esto. Y ya cuando estamos agobiados, ¿qué hacemos? Señor, soy tu hijo. Así somos. Pero no tenemos que ser así, tenemos que empezar un cambio. Tenemos que llevar nuestra vida al mecánico que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a empezar a cambiar nuestra vida.
pero tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que decir, sí Señor, yo tengo esto malo, yo lo confieso, esto es mi pecado, esto lo tengo malo y esto lo quiero cambiar y lo voy a cambiar. ¿Y qué es lo que haces? Lo cambias. Tú dices, sí Señor, lo cambio, no solamente con el pensamiento, sino con las acciones. Miren, cuando los apóstoles estaban con Jesús, todos tenían fallas, todos. No había ninguno que no tuviera falla. Pero Jesucristo sabía. Y así todos le entregó el Espíritu Santo. Y en el camino fueron cambiando. Ahora yo no quiero hablar de todos los apóstoles, sino quiero hablar de un apóstol, que es el apóstol Juan. Fíjense cómo era el apóstol Juan. Si alguien se identifica, está bien, mejor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, hablando de Jesucristo cuando llamó a los apóstoles. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, imagínate, Jesucristo tenía esa gran labor de traerlos y después enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Está bien, ¿no? Sobrenombre Pedro. Perfecto, piedra, alguien sólido. Dice que después llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¡Wow! O sea, para que Jesucristo llamara a Juan y Jacobo, hijos del trueno, ¿cómo era su temperamento? Como un trueno, ¿no? Lucas 9:53, cuando Jesucristo quiso pasar a Samaria, dice que más no le recibieron, los samaritanos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora podemos entender por qué el Señor los llamó hijos del trueno, ¿no? Y así a veces andamos nosotros. Sí, Señor, mira este impío, este gentil. Mateo 20:20. Lo bueno que la mamá era diferente. No se crea. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Postrándose, los tres, la madre, Jacobo y Juan. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ves? No querían nada. Cuando los 10 oyeron esto, los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Obvio, ¿quién no? Aquí estaban pidiendo grandeza, favoritismo. Querían ser mayores que los demás. Así era Juan. Pero antes de morir, Juan escribió unas cartas. Escribió tres cartas. Y fíjense lo que escribe en las cartas. Nos van a hablar ciertos versículos, pero usted puede leer las 3 cartas y se puede ver cómo cambió Juan. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hijitos míos, después que quería que cayera fuego del cielo. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense la diferencia de Juan con Jesús y Juan antes de partir con Jesús. Ahora, el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿cómo era yo cuando me acerqué a Jesucristo y cómo soy ahora? ¿Peor o mejor? ¿Cómo somos? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos hecho algún cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad? Si no es así, tenemos que perfeccionarnos, como dice el apóstol Juan, en amor. Y usted puede ver los otros discípulos cómo cambiaron, era su personalidad y cómo fueron después. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que ser diferentes. Y el mundo
te va a decir que tú estás mal como estás pensando. Que primeramente tienes que ser tú primero, tienes que ser tú segundo, tienes que primeramente ser tu familia, los tuyos y nadie más. Que cómo se te ocurre ir con los hermanos, primero está tu familia. Que cómo se te ocurre primero tu bienestar en el trabajo, cómo se te ocurre ayudar a otros, primero ayúdate a ti mismo. Eso es lo que el mundo dice. Porque si tú estás bien, puedes ayudar a otros. No, nunca vamos a estar bien. Lo que nosotros tenemos es traerlos a Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros. Pero tenemos que andar con ese amor, con las ganas de estar en los caminos de Jesucristo, con las ganas de aprender, decir, Señor, yo quiero ser diferente, yo voy a ser diferente. Y cuando tú tienes ese pensamiento, el mundo se va a ir en contra tuya. Juan dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Wow. ¿Cómo vas a conocer si una persona ha sido transformada y cambiada? Cuando esta persona ama a sus hermanos. No al 30% de la congregación. A todos. Y al que ama a todos, entonces tú dices, este pasó de muerte a vida. Si este aborrece a alguien, este está en tinieblas. Este tiene la mirada muy corta. Pero no lo vamos a criticar, ¿o sí? No. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y sigue diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna? Dice que ninguno homicida, tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. ¿Fuerte? ¿O no? Porque estamos sentados aquí, calentitos, nadie tiene problemas. Pero cuando alguien tiene problemas, tenemos que ir a socorrerlo. Tenemos que ayudarlo. Y eso es el amor. Entonces todo aquel que no está en Cristo, déjame decirte que está en tinieblas. Cuando tú vas a hacer algo para el Señor, ¿vas a hacerle caso a alguien que está en tiniebla o le vas a hacer caso a alguien que está en luz? La luz. Pero nosotros muchas veces le hacemos más caso al mundo que está en tinieblas que le hacemos caso a los consejos de Dios. Que le hacemos a los consejos de Jesucristo. Tenemos que adoptar la palabra para nosotros. Y la palabra tiene que ser nuestro manual de vida. No, pero es que el mundo dice algo diferente. ¿Qué me importa a mí el mundo? El mundo me va a aborrecer de todas maneras. El mundo no te va a dar nada bueno. El mundo te va a dar vuelta la espalda. Los amigos son así, la gente es así. Pero aquí nosotros tenemos que ser diferentes. Y tenemos que alcanzar una amistad verdadera. No sigamos las tinieblas, sigamos a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesucristo? Si haced lo que yo os mando. Eso es lo que dijo Jesucristo. Si ustedes hacen lo que yo os mando, ustedes van a ser mis amigos. Y no hay mejor amigo que Jesucristo. Si tú te consideras un buen amigo, y eso que estás lleno de falla, no voy a taparme el ojo, estás lleno de falla y te consideras un buen amigo, imagínate Jesucristo que es perfecto. Y Él puede ser nuestro amigo si hacemos lo que Él nos manda. Y cuando llegamos nosotros a ser como nuestro maestro, tenemos que tener esa amistad, pero sincera, no de labios, no como dice Juan, no de labios solamente, sino que tiene que ser de corazón. El amor tiene que ser sincero. Tenemos que llegar a tener esa amistad verdadera. Tenemos que conocernos, y cuando nos conocemos, conocemos lo que son los defectos y las virtudes. Un ejemplo, yo puedo nombrar, porque yo he conversado con ustedes, yo lo he visto a ustedes, así también ustedes de mí, no me estoy poniendo en una vitrina, no lo estoy haciendo así, sino que en mi área yo le puedo decir a ustedes cuáles son sus defectos, pero también puedo decirles cuáles son sus virtudes. Ahora, usted si se voltea a ver, usted puede nombrar ciertas virtudes de sus hermanos, ¿cierto que sí? ¿Y puede nombrar ciertos defectos de su hermano? También, porque se ven, se notan. A algunos se les nota más que a otros, ¿no?
Nadie dijo amén. Pero fíjense que la verdadera amistad está en eso. La verdadera amistad está en que aunque yo conozca tus defectos, tú cuentas conmigo. Amén. Aunque lo que tú haces no me gusta mucho, pero tú cuentas conmigo. Yo sé cómo eres. Y quizás te conozco más me decepcionas, pero no importa. No importa. Yo te amo. Yo te quiero. Yo te voy a ayudar. Vamos a salir adelante. Ya no podemos hacernos a un lado, decir, no, es que fíjate que Viri no me cae muy bien. No, con ella no quiero trabajar. No, ya no puedo, ¿no? Tráeme los papeles de divorcio. No, tampoco. Entonces, yo no puedo hacer a un lado a las personas, no puedo decir, yo no puedo trabajar con este y no quiero trabajar con este. Imagínense los 11 discípulos que después agregó Pablo y también agregaron a Matías, pero esa no fue ordenanza de Dios, pero bueno, estaban los 11 discípulos. ¿Usted cree que no eran diferentes ellos? Si se enojaron con Juan. A mismo Pedro, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínate el otro, ¿este es Satanás? Así eran. Pero ellos siguieron en la unidad porque no era unidad humana, no era un amor humano, sino que es la unidad del Espíritu. Entonces, así como el apóstol Pablo enseña que todos somos uno, somos un cuerpo, tenemos que serlo sinceramente. Pero tenemos que cambiar. No seamos de labios solamente. Seamos diferentes. Miren, en Mateo dice, por tanto, Jesucristo, nuestro Maestro, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Estamos viviendo en una sociedad que todos se ofenden. Que uno no les puede decir nada, no les puede tocar con una pluma porque se ofenden. Que, oye, hermano, ¿sabes qué? No me gusta esto de ti, me ofendo. No me gusta. Y cuando nos ponemos esa actitud, parecemos niños, que cualquier cosita nos ofende, cualquier cosita nos aleja. Y dice, este hermano me hirió mis sentimientos. No, es que esto fue muy rudo para mí. Es que no, así estamos en una sociedad. Y mismo Jesucristo dice, si tu hermano ha pecado contra ti, tú y él solos, no lo ande contando por teléfono, no sea chismoso. Diga, ¿sabes que este hermano pecó contra mí? Pero voy a ir a hablar con él. ¿Y qué te dijo? Mira, yo te voy a contar. No, no sea así. No es así, no funciona así. Si tú ves que este hermano te ofendió, entonces la Biblia dice, tú y él a solas hablan. Y dice, y tú vas a limar asperezas. Y dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si no te oye? Dice, más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ok, perfecto, lo hacemos así. Y si no les oyere a ellos, la persona terca, que no quiere cambiar, o sea, eso está diciendo, ¿no? Si no te oye, o sea, si no te oye a ti, después con 2 testigos, no te escucha, es una persona terca, una persona que no quiere cambiar, una persona que se estanca, está ahí, y no quiere cambiar. Y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La importancia del cambio. La importancia de aceptar un consejo. La importancia de juntarte con un hermano y limar asperezas. No tiene nada de malo, al contrario, es bueno. Y vamos a cambiar. Y vamos a ser diferentes. Y vamos a ser realmente amigos. Compañeros. ¿Ya? Con nuestras virtudes y nuestros defectos. Vamos a ser amigos. Miren, Pablo y Pedro tuvieron un encontrón. En Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, le hablé cara a cara, porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Se está hablando Pablo y Pedro, no eran cosas pequeñas en aquel entonces, eran los líderes de la iglesia. Dice, por cuanto vi
que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Delante de todos, Pablo acusó a Pedro, ya estaba Bernabé y había muchos judíos. Si Pablo le dice eso a Pedro ahora en estos tiempos, ¿saben lo que hace Pedro? Divide la iglesia y se va a poner otra iglesia. Pedro agarra al grupito suyo, vengan, y vamos a conquistar otro mundo. No sé qué otro mundo, ¿no? Eso es lo que pasaría en estos días. Pero ¿qué fue la reacción de Pedro? En su carta dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro reconoció, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Y dijo que Pablo era nuestro hermano y de parte amado. Amor sincero, ¿no? ¿A quién le gusta que te digan hipócrita? Imagínate si un hermano te dice, hermano, tú eres hipócrita, frente de todos. ¿Te ofendes o no te ofendes? Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Dice, parece que sí, parece que estoy siendo hipócrita. Entonces juntaron al concilio de Jerusalén, me imagino yo, y hablaron. Y le dijeron, sí, Pedro, eres hipócrita. Oh, perdónenme. Y vamos a cambiar. ¿Me entiendes, no? Así es como se solucionan las cosas, de cara. Y así vamos a ser amigos. Miren Pablo y Filemón. Al amado Filemón, colaborador nuestro, oigo del amor de la fe que tienes. Pedro le dice a Filemón. Por la cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Yo estoy aquí hablando ciertos versículos. ¿Cómo es la relación de Pablo y Filemón? Y hablando de Onésimo, que Onésimo le había fallado a Filemón. Y dice, y si en algo te dañó, hablando de Onésimo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Así de sencillo. Si algo te debe, Onésimo, si algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Todo bien, ¿cierto? Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ah, me está cobrando favores. Ah, miren este Pablo. No, fíjense la actitud. O sea, Pablo dice, yo te lo voy a pagar, pero acuérdate que también me debes. Imagínense alguna persona te habla así en estos tiempos. ¿Qué se cree? Bloqueado en todas las redes sociales. Bloqueado. Y después le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow. La confianza que había entre hermanos. La confianza que ellos se tenían para decir las cosas. Y así creció la iglesia en unidad. Antes no habían pentecostales, metodistas, bautistas, presbiterianos. No había nada de eso. Era una iglesia en Cristo. Era una iglesia. Después se dividió, lamentablemente. ¿Y quién es el que divide? Satanás. Por eso nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que amarnos. Y si algo no me parece bien de un hermano, voy y se lo digo, callado, a solas. Y vamos a limar asperezas. Y vamos a cambiar. O sea, yo lo estoy preparando porque le tengo a... No se cree. Vamos a tener una reunión. Fíjense lo que dice Pablo a los Gálatas. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tan necio? ¿Tan terco? ¿Tan insensato para pensar? No tenemos que ser así. Entonces él está hablando acerca de que tenemos que andar en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y yo puse algunos deseos de la carne refiriente a este tema. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, manifiestas, se notan, se ven. Aunque usted la quiera esconder, no la va a poder esconder. Son manifiestas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Si usted anda en pleito, déjeme ser que una persona carnal y no anda en el Espíritu. Si usted anda peleando, y no está hablando con sus hermanos, está hablando en su casa, con su pareja, con sus hijos,
Si usted tiene envidia de su familiar, de una persona, son deseos carnales. Usted anda en la carne. Nadie dijo amén. Y dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú andas conforme a la carne, en pleitos, contiendas, disensiones, envidias, cuando venga el rapto, cuando el Señor venga por su iglesia, te vas a quedar. Y te vas a quedar peleando solo. O con otro peleador que se quedó. ¿Cierto? Pero es que tenemos que ponerle seriedad a esto. O sea, si yo ando en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, entonces yo no voy a heredar el reino de Dios. Pablo lo dijo. Dice, pero más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Gozo. ¿Cuándo andan con gozo en su casa? Dijo amén. Pero que sea un amén, ¿eh? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, amén, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Si tú practicas y tienes el fruto del Espíritu, practicas estas cosas, para ti no hay ley. La ley de condenación, la ley de muerte ya no está en ti y te vas a ir directo con el Señor. Capaz que te den un ticket de VIP, te vas primero, sería bueno, ¿no? Tienes que practicar estas cosas y dejar las cosas de la carne. Tenemos que practicar la unidad del Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo vivo, camino, vivo, acciono, vivo, vamos. Por el Espíritu. Unidad en el Espíritu. Como iglesia queremos crecer. ¿Amén? Amén. Queremos crecer. ¿Pero cómo vamos a crecer? ¿Con enemistades? Imposible. Dios no nos va a mandar gente a nuestra iglesia para rechazarla. Dios no nos va a mandar gente a nuestra iglesia para que le veamos sus defectos. Nosotros no podemos, o el Señor no nos va a traer gente si no podemos soportar las debilidades de los demás. No podemos nosotros andar como anda el mundo, tenemos que ser diferentes. El mundo dice, el que me la hace, me la paga. Acá no, es diferente. Y usted puede decir, pero es que la gente nueva es diferente. Obvio que es diferente porque es peor. ¿Por qué es peor? Porque la gente que viene del mundo viene con mentiras. Por esa puerta pueden entrar mentirosos, pueden entrar apáticos, irónicos, malhumorados. No estoy pasando lista, por si acaso. Estoy diciendo que puede entrar gente. Y con esa gente vamos a tener que lidiar. A esa gente le vamos a tener que discipular. Y cuando lo estemos discipulando, imagínense que salen sus defectos. Este yo no le disipulo más. Imagínense. Tenemos que entender que así como a nosotros nos tuvieron paciencia al principio para disipularnos, así también tenemos que tener paciencia por otros. También tenemos que amar. Tenemos que involucrarnos. Y tenemos que andar siempre, pero siempre, todos los días, tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que quitar todo pleito. ¿En tu casa andas con pleitos? Quítalo. ¿Andas peleando? Quítalo. Sácalo. Cambia. Nosotros podemos cambiar porque estamos bajo el Espíritu Santo. Estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida ha sido lavada por medio de Jesucristo, el que quita todo pecado. Por eso tenemos esa libertad de poder cambiar. La de gente de afuera no, porque está bajo la ley del pecado. Y bajo la ley del pecado no cambian. Quieren cambiar y no pueden, pero ya nosotros estamos libres de esa ley. Estamos libres de la ley del pecado. Estamos libres de la ley de la muerte. Entonces estamos acá y, Señor, quiero cambiar. Cambia. Wow, cambié. Porque ya no hay una ley que nos pese. Al contrario, tenemos la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu da vida.
Y esta ley no hace más que vencedores. Amén. Sobre todas las cosas, no hace más que vencedores. Entonces, usemos la libertad en la cual fuimos llamados para cambiar y amémonos los unos a los otros. Amén. Y cuando usted empieza a trabajar en eso y usted sea así, de esa forma, entonces la vida eterna va a entrar en su vida. La luz va a entrar en su vida. Mientras no, todavía va a andar en tinieblas. Aunque le duela. No me alegue a mí, aléguele a Juan. Y Juan lo va a mandar con Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra sus ojos. Y haga una oración. Acuérdense que el tiempo de oración es entre usted y el Señor. Cierra sus ojos y vea al Padre sentado en su trono. Por fe, véalo. Vea a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está abogando por cada uno de nosotros. La vida en este mundo no es fácil. Está lleno de decepciones, preocupaciones, hasta el punto de que estemos estresados y entremos en un estado de ansiedad. Dios quiere ayudarte. El Padre quiere ayudarte. Tu Padre, ese Padre amoroso, mandó a Jesucristo con este propósito de quitar el pecado, de sacar el mundo de tu vida, de purificarte y experimentar una paz inimaginable. Toma la decisión en este momento de sacar todas las filosofías e ideologías de este mundo que están en tu mente y empieza a poner la palabra de Dios en tu mente. Estas escrituras en donde encontramos una vida nueva, una vida llena de esperanza, una vida de paz, donde al final de cada día podemos presentarnos donde nuestro Creador y dejar todas nuestras cargas sobre Jesucristo y empezar un nuevo día lleno de gozo dentro de la salvación, sabiendo que tu vida está en las manos de tu Creador. Y no solo es tu Creador, sino que es el Creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. ¿Sabes qué más? Él tiene dominio sobre todas estas cosas. Y este es tu Padre que te tiene y que quiere tener cuidado de ti. Arrepiéntete. Voltéate hacia Él. Él te va a ayudar a cambiar. Y con este cambio, Él te protegerá y con sus alas te cubrirá. Y en Él podrás habitar confiado. Deja este mundo atrás y lo que este mundo te quiere ofrecer. Camina mejor hacia Dios. Camina hacia el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obrará con autoridad. Y Él te guiará hacia su verdad, hacia este camino recto de justicia. Te aseguro que si pones en práctica las palabras que te dejó Jesús, tus caminos serán prosperados. Padre Santo, ayúdanos a ser mejores seguidores, a ser mejores oidores de tu palabra. Humíllanos y cambia este corazón terco, cambia este corazón desobediente. Haznos unas personas nuevas que anden y amen tus caminos. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos dejar el ego a un costado, queremos dejar el ego atrás y poder amar como tú amas. Esparce toda tiniebla, Señor, y que tu luz, la luz, entre a todo nuestro cuerpo e ilumine sobre todo nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es tu voluntad y cómo debo de cumplirla. Dile al Señor, tomo la decisión de amar a mi hermano. Dile al Señor, tomo la decisión de amar a mi hermano. Díselo al Señor, tomo la decisión de amar a mi hermano, de comprenderlo y de ayudarlo. Señor, mi Dios, y si alguno de mis hermanos yo he ofendido, te pido perdón.
Si yo he ofendido a alguno de mis hermanos, Señor, yo te pido perdón y le pediré perdón a mis hermanos. Y espero que mi hermano me perdone también a mí. Si alguien me ha ofendido, lo perdono de corazón. Perdónalo de corazón. Si alguien no te ha ofendido, perdónalo. Si alguien te ha caído mal, perdónalo. Este es el tiempo, perdónalo. De corazón. Señor, yo me arrepiento. Y la luz de Cristo va a entrar en tu vida. Y la luz va a iluminar tu camino. Va a iluminar tu senda. Y el ministerio que el Señor ha puesto en tus manos va a fructificar. Va a ser próspero. Señor, perdonamos a los que nos ofenden. Y Dios, que podamos empezar de nuevo. Que podamos dar vuelta a la página, Señor. Y empezar a escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. Pero libre de todo odio, libre de toda envidia, libre de todo rencor, libre, Señor, de toda contienda, de toda pelea, Señor. Líbranos, Señor, de todo eso. Queremos empezar fresco, queremos empezar bien este año, Señor. Y aparte porque tú tienes una promesa y tenemos que cumplir, Señor, tu mandamiento para que esa promesa venga a nuestras vidas, Señor. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Que Dios los bendiga y seguir adelante con el amor del Señor.